En este día, amigo oyente, nuestro estudio nos lleva al Salmo 25, y con este salmo comenzamos una nueva sección en este libro. Parecería que aquí hubiera una disminución en lo que estamos viendo, pero este nuevo segmento del libro puede probablemente hablar a nuestros corazones de una manera extraordinaria. Los salmos que vimos antes eran dramáticos. Según nuestro propio juicio, opinamos que ellos eran absolutamente sensacionales. Pero llegamos ahora a algo que es muy personal, apacible e íntimo. En los Salmos 25 hasta el 39 tenemos una nueva sección y estos 15 salmos fueron escritos en su gran mayoría por David. En realidad todos ellos, menos uno, fueron escritos por él. Y David aquí está hablando de su experiencia personal. Creemos que aquí tenemos también un cuadro del remanente de Israel en la hora de dificultad y de problemas que se está aproximando en el futuro. Así es que lo que aquí tenemos es profético también. Echa una mirada hacia el pasado y también tiene la profecía y por tanto mira hacia el futuro. Tenemos aquí un mensaje maravilloso que puede tener un impacto en nuestras vidas en la actualidad. De manera que estos salmos que tenemos ante nosotros son del pasado para el futuro, así como también para el presente. Eso hace de ellos algo admirable. Y vamos a destacar algunos de los puntos sobresalientes de estos salmos. Estos son unos salmos con los cuales quizá uno no esté muy familiarizado. Y sin embargo, tenemos aquí un lugar donde muchos de nosotros hemos aprendido algo. Opinamos que en momentos de dificultad y problemas, cuando uno no puede conciliar el sueño durante la noche, no puede dormir, o cuando se encuentra en algún lugar alejado de su hogar y probablemente se siente un poco solo, uno se ve a sí mismo buscando algo que leer en el libro de los Salmos, y en muchas ocasiones en esta sección en particular, porque esto es producto de la experiencia personal de un hombre, en primer lugar, quien estaba pasando por esta clase de dificultades, y luego, porque mira hacia el futuro para ayudar a la gente en el futuro, así como para nosotros hoy también. Por tanto, le invitamos a que escuche lo que dice este Salmo 25. Tenemos en este salmo lo que pensamos será de mucho consuelo y ayuda para todos nosotros. En la primera parte de este salmo pensamos que tenemos una oración, y esta es una oración que revela la dependencia que David tenía de Dios, y será para un día cuando el remanente de Israel se hallará a sí mismo sin poder encontrar ayuda excepto de Dios mismo. Y creemos que esto es bueno para nosotros en el presente. Escuche lo que dice el primer versículo de este Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. David está hablando aquí de una manera muy franca, ¿no le parece? No es simplemente su voz la que escuchamos, sino su propia alma. Prosigamos ahora con el versículo 2, que dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. ¿Se ha encontrado usted, amigo oyente, en una situación donde todo parecía ser un fracaso? Usted no quería caer derrotado, ya sea en su vida personal, o quizá en sus negocios, tal vez en su vida hogareña, o quizá aún en la vida de la iglesia. Qué hermosa oración la que tenemos ante nosotros. Leamos ahora la segunda parte del versículo 2 otra vez y también el versículo 3. No se alegren de mí mis enemigos, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Escucha ahora su súplica y su oración. Él dice aquí en el versículo 4, Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Hay dos caminos por los cuales el hombre se puede dirigir en el día de hoy, en el camino de Dios o en su propio camino. Todos nosotros podemos elegir nuestro propio camino. Pero allá en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, leemos, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué cosa más gloriosa es poder solicitar la ayuda de Dios. Este es un salmo verdaderamente maravilloso. Luego David dice en el versículo 5 de este Salmo 25, Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. No hay duda alguna que este es un salmo maravilloso. En este salmo David está solicitando, suplicando a Dios que le muestre el camino, que le enseñe. Y eso nos lleva a decir aquí que en el idioma hebreo lo que aquí tenemos es un salmo acróstico, es decir, que está escrito de tal forma que se destaca el alfabeto hebreo, donde cada versículo comienza con una letra diferente del alfabeto.
Por supuesto, nosotros no vemos eso en nuestro idioma castellano. No está aquí, pero escucha ahora la continuación de la oración de este hombre en el versículo 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Esto es realmente admirable. Él no solo habla de la piedad de Dios, sino de su benevolencia. Es algo difícil para nosotros definir lo que es la benevolencia, y más difícil aún distinguir entre ambas. Por tanto, nosotros encontramos aquí en esta oración una oración de David en tiempo de dificultades, y el remanente piadoso algún día habla a los corazones de muchos de nosotros en el presente. Y lo que era bueno para los santos del pasado y del futuro, es bueno para nosotros en el presente también. Si fue lo suficientemente bueno como para Pablo y Silas, entonces es bueno para mí también. Así es que tenemos en este salmo una oración maravillosa. Y yo no sé cómo uno puede leer este salmo y no ver aquí que Dios tiene un plan y un propósito para la nación de Israel en el futuro. Él no ha terminado aún su trabajo con esa nación. Y yo no sé cómo uno puede leer el libro de Romanos y llegar a una conclusión equivocada. Sin embargo, hay personas que así lo hacen. Ahora David dice en el versículo 7 que le ha pedido a Dios no solo que recuerde sus piedades y sus misericordias, sino que también le está pidiendo a Dios que se olvide de algo. Demos lectura al versículo 7 de este Salmo 25. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Nuevamente tenemos aquí el pensamiento que leímos allá en el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él está orando a Dios y pidiéndole misericordia y bondad, y Dios es rico en esas dos cosas. Él tiene lo suficiente para usted hoy y también sobrará algo para mí. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo voy a necesitar mucha misericordia. Y también me gusta recibir mucha bondad de parte de Dios. Llegamos ahora a la segunda sección de este salmo y aquí tenemos una confianza maravillosa. Tenemos varias expresiones aquí que podemos notar. Escuche usted lo que dicen los versículos 8 y 9 de este Salmo 25. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Cómo me gustaría entrar en más detalles en estos salmos, pero no lo podemos hacer. Note ahora lo que dice aquí el versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y Dios nos perdona por amor al nombre de Cristo. Nunca es por nuestros propios méritos. Usted y yo, amigo oyente, no tenemos mérito alguno que presentar. Y Dios dice que Él perdonó a David, eso lo sabemos. En cierta ocasión, un hombre que gustaba blasfemar mucho, le dijo lo siguiente a un pastor. ¿Por qué eligió Dios a David, un hombre que era tan pecador? A esto el pastor le respondió, usted y yo deberíamos estar agradecidos de que Él hizo eso. Si Dios puede salvar a alguien como David, entonces puede ser que Él lo salve a usted y que me salve a mí también. Este es un consuelo maravilloso que Dios da a su pueblo, al remanente de ese día. Allá en Jeremías capítulo 31, versículo 34, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Al llegar al final de esta sección, leemos en el versículo 14 de este Salmo 25, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hay muchas personas que no comprenden esto, y hay en realidad un signo de interrogación en cuanto a su vida cristiana se refiere. No comprenden este versículo de la Escritura. Ellos no comprenden por qué Dios hace esto, y no comprenden que es algo que se está revelando a sí mismo. Nosotros siempre nos encontramos con dudas o haciendo preguntas, porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Si nosotros estamos andando con Él hoy, vamos a darnos cuenta muchas veces que no necesitamos hacer preguntas. Simplemente ponemos nuestra mano en su mano y caminamos con Él. Muchos de nosotros deberíamos olvidarnos de hacer tantas preguntas y simplemente dejar que Él tome nuestra mano en la suya y nos permita caminar con Él y así andar junto a Él. Ahora, al llegar a esta última sección, comenzando con el versículo 15, nos vemos enfrentados nuevamente con los problemas que vendrán en el futuro para este pueblo. David tuvo sus momentos de angustia y también los tenemos nosotros. Pero eso es muy poco o nada si los comparamos con lo que viene en el futuro.
Notemos lo que dicen aquí los versículos 15 al 17 de este Salmo 25. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. ¿Qué oración que será esta para el remanente, podemos decir de paso, durante el tiempo, los momentos de angustia que se aproximan? También es una buena oración para usted y para mí hoy, amigo oyente, si nos encontramos en dificultades. Y él dice entonces en el versículo 18, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Ese es Él, al cual usted y yo estamos listos para confesar nuestros pecados cuando tenemos dificultades. Ahora los versículos 19 al 22 dicen, mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Qué oración más gloriosa es esta! Primordialmente es para la nación de Israel y es para ese día de dificultad y de angustia que se está aproximando sobre este mundo. Y muchos de los santos de Dios que tienen problemas en el presente en este mundo, encuentran ellos que es maravilloso poder decir, líbranos, oh Dios, de todas nuestras angustias. Lo que este salmo nos está diciendo aquí es que los problemas que tenemos, a veces las dificultades, vienen, pero no se quedan para siempre con nosotros. Eso es lo que leemos aquí. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Y nosotros, por cierto, que podemos hacer esa oración por nosotros mismos, y estamos seguros que podemos comprender que la interpretación primordial es para la nación de Israel. Llegamos ahora al Salmo 26. David estaba confesando sus pecados en el salmo anterior, y David era un gran pecador. Pero en este salmo, él está hablando de su rectitud, y eso es algo que David tenía y que tenemos nosotros en la actualidad. Yo no estoy seguro que usted la tenga, pero yo tengo perfecta rectitud. Se me dice que el Señor Jesucristo fue hecho mi justicia como mi redención. O sea que yo estoy completo en Él, estoy aceptado en el amado. Y eso es lo que quiere decir el orar en su nombre. Es el presentar su palabra, su mérito. ¿Y quién es Él? Notemos ahora los primeros dos versículos de este Salmo 26. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Este es otro salmo maravilloso. Este es un salmo que nos habla del andar de David. En realidad nos habla del pecado de David. Cabe destacar aquí que David no vivía en el pecado. Él fue a Babilonia y el rey de Babilonia vivía en un pecado similar al que había cometido David antes. El rey de Babilonia cometía ese pecado todos los días, pero David no vivía así. Fue algo terrible en la vida de David, y esa es la razón por la cual se destaca tanto, como si fuera una mancha negra sobre la nieve, porque el resto de la vida de David se destaca mucho, pues él llegó a ser un ejemplo para la nación de Israel, para los reyes, y todos los reyes que le siguieron a él fueron observados según esa norma. El rey de turno o andaba en los pasos de su padre David, o no andaba bien. Si así lo hacía, él era aceptado. Y en este salmo, digamos de paso, creemos que nos hace recordar mucho del primer salmo. Volvamos nuevamente al primer versículo de este Salmo 26 que dice, Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Eso es fe en el Señor. No que David era fuerte en sí mismo, pues él sabía que no lo era. Pero él sabía que cuando confiaba en el Señor lo iba a sostener. Y nuevamente tenemos aquí lo siguiente en el versículo 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. Qué salmo glorioso, maravilloso el que tenemos aquí. Y ando en tu verdad. En el primer salmo tuvimos el lado negativo. Bienaventurado el varón que no anduvo. Bueno, aquí en la segunda parte del versículo 3 y también en el versículo 4 leemos, Y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? Él no se sentó con los impíos.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bien, sigamos adelante ahora con los versículos 4 al 6. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. La vida tiene que apoyar a la fe. ¿Y cuán importante es este salmo en relación a esto? Quizá la razón por la cual esta sección no es muy popular en la actualidad es porque demanda una vida dedicada. Dice aquí en el último versículo de este Salmo 26, Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. David dice que su pie está ahora en terreno firme. Él tiene ahora un paso seguro. Está sobre la roca. De eso es de lo que nos habla en este lugar. Usted ha notado, amigo oyente, que cuando uno se encuentra en la ladera de una montaña, es resbaloso y uno se puede caer. Y hay muchos creyentes que en la actualidad se encuentran en lugares similares. Están jugando con el mal, con el diablo, y se acercan demasiado al precipicio. Son como ese muchachito que una noche su mamá escuchó un ruido en la cocina y le dice, Juanito, ¿dónde estás? Y él contesta, Estoy en la cocina, cerca de las galletas. Y la mamá le pregunta, ¿y qué estás haciendo? Y él le contesta, Bueno, estoy luchando contra la tentación. Amigo oyente, ese no es el lugar para luchar contra la tentación. Usted necesita salir de ese lugar. Hay muchos creyentes que en la actualidad están dejándose tentar por el pecado. En cierta ocasión una señora nos escribió diciéndonos que su esposo había muerto y que el mejor amigo de él fue el encargado de hacer el trámite de todos los papeles y documentos de su esposo. Por esta razón fue necesario que ella se reuniera con él muchas veces, y según dijo, comenzaron a sentir afecto el uno por el otro. Ella se dio cuenta que esto crearía problemas serios, y nos escribió preguntando qué debía hacer. Se le contestó diciendo que se encontraba en un edificio en llamas, que ella debería escapar de ese lugar tan rápido como le fuera posible para no quemarse. Si yo fuera usted, se le contestó, saldría de la ciudad ahora mismo. Un tiempo después recibimos otra carta de esta señora proveniente de otra ciudad. Ella había abandonado ese lugar, dijo, porque hubiera caído si hubiera permanecido allí. Así es, amigo oyente, es necesario tener nuestros pies plantados en tierra firme. ¿Dónde se encuentra usted hoy? La razón por la cual muchas personas caen en pecado en la actualidad es porque están luchando contra la tentación en la cocina misma, como dijimos antes. Ese no es el lugar para hacerlo, amigo oyente. Bien, llegamos ahora a este salmo extraordinario, el Salmo 27. Este es un salmo de mucha profundidad espiritual y es muy conocido para muchos de nosotros, porque en el momento en que leamos el primer versículo ya podemos ver que su rostro, amigo oyente, se ilumina al reconocerlo. Leamos pues este primer versículo del Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién es? Jehová es mi luz y mi salvación. Eso quiere decir que Él es quien me ama, porque el amor proveyó un Salvador. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora Él no nos salva por amor, pero el amor proveyó un Salvador para nosotros, para que pudiéramos ser salvos. Leamos este primer versículo otra vez. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Allá en la primera epístola del apóstol Juan encontramos tres definiciones de Dios. Dios es luz, Dios es amor y Dios es vida. Aquí lo tenemos en un versículo, el primer versículo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amigo oyente, si hoy Él es la luz de su vida, y si Él es quien le ama, y si Él es su vida, es decir, su fuerza, amigo oyente, ¿de quién ha de atemorizarse usted? Martín Lutero dijo, uno con Dios es una mayoría. Y cuando se le preguntó a Cromwell por qué no le temía a nadie, él respondió, he aprendido que si usted le teme a Dios, entonces no le tiene temor a nadie más. Este es un gran salmo, y simplemente hemos observado el primer versículo. Pero queremos pasar más tiempo leyendo esto en nuestro próximo programa, porque es un gran salmo espiritual con unas expresiones selectas de la fe,
satisface al corazón con consuelo y confianza. En nuestro próximo programa, pues, veremos todas las cosas buenas que contiene. Mientras tanto, amigo oyente, le sugerimos que usted lea este salmo y se familiarice con su contenido. Gracias por la atención que hoy nos dedica y esperamos contar con su grata compañía, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que la fiel compañía del Señor sea su más rica posesión, es nuestra ferviente oración.